¿Cuáles son las operaciones típicas sobre las estructuras de datos en general? Hemos visto hasta ahora arreglos, solamente arreglos unidimensionales, tablas o listas, pero lo que vamos a tratar en este video es general para las estructuras de datos en general. Normalmente, cuando partimos de una estructura, como veíamos un ejemplo en un video anterior, supongamos que guardamos clientes en una estructura o simplemente un arreglo con números de clientes en una estructura, la estructura está vacía. Si no inicializamos con valores, si fuera un arreglo, estaría toda vacía o podríamos hacer una función o un subproceso o un subprograma que ponga inicialmente todos los contenidos, estas son posiciones, fíjense que acá estamos partiendo desde la posición 0, podría ser desde la posición 1, pero los contenidos podríamos hacer que inicialmente estuvieran todos en 0, el contenido de las 18 posiciones en este caso. 18 es caprichoso, es como un ejemplo, nada más. Lo que normalmente sucede es que las estructuras se cargan ordenadamente. En el ejemplo que vimos, que cargábamos clientes, el usuario mismo iba cargando números de clientes, o podría cargar clientes completos si fuera una estructura más compleja, y hacemos que la estructura se cargue desde el principio, paso por paso, y se va cargando progresivamente, append agregando al final, insertando al final. Cada nuevo elemento que carga se va cargando al final. ¿Qué es lo que hicimos en el video anterior cuando cargamos una estructura, un arreglo? Y lo mostrábamos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre la estructura, recordemos que la estructura tiene que tener un tamaño máximo definido, supongamos que en este caso es 18, 19 elementos, porque estamos partiendo de la posición 0, entonces siempre va a haber una parte de la estructura utilizada, en este momento tenemos 10 elementos de la posición 0,9, y una parte de la estructura que está libre desde la 10 a la 18. Entonces fíjense que ya tenemos que pensar que a lo mejor no sería algo tan simple con solamente guardar la cantidad máxima de elementos, sino con tener una cantidad máxima y una cantidad actual. Si fuera una estructura cualquiera, tiene máximo 19 elementos, porque desde la 0 hasta la 18, pero tiene una cantidad actual de 10 elementos, desde la 0 hasta la 9. O sea que yo tendría que jugar un poquito ahí, tener dos variables, o una constante que es el máximo y una variable, y en alguna variable ir guardando la cantidad actual de elementos. Hasta ahora habíamos visto la estructura manejada de este tipo, habíamos visto un solo ejemplo, pocos ejemplos. Lo que sucede normalmente es que esta estructura sigue creciendo hasta, si la hemos declarado bien con una cantidad máxima de elementos correcta, hasta casi que la estructura se llena. ¿Y qué va a pasar después? Después lo normalmente que pasa en una estructura, como si estamos cargando clientes de, no sé, no quiero hacer publicidad para nadie, pero ¿cuánto podrán? ¿Qué tan importante será una publicidad aquí? Pero bueno, si fueran clientes de una empresa, hay clientes que se dan de baja de la empresa, salen de una empresa de cable de televisión, salen de un banco, se cambian de banco, etc. Entonces va a empezar a haber bajas. Fíjense, dar de baja es, se nos borra un cliente. ¿Cómo lo borramos si es el cliente que está en la posición 3? Bueno, ahí empieza a surgir cuestiones de diseño. ¿Cómo hago para eliminar un cliente? Podría ser, si quiero eliminarlo y mantener todos los elementos que están siendo utilizados juntos, podría ser que yo desplace todos los elementos una posición para atrás. El que está el contenido de la posición 4 lo paso a la posición 3, el de la 5 a la 4, bajo todos uno, entonces el 17 lo bajo, perdón, el 16 lo bajo a la 15 y me queda el 16 vacío. Me queda algo acá con gris. Entonces, nuevamente tengo toda la estructura útil, utilizada junta y toda la estructura libre junta. Pero es un trabajo. También podría decir, no, lo hago más fácil. Si se borró paso el que está en la posición 16 a la posición 3, lo escribo acá. Acá lo inicializo, pongo un 0, un blanco, y me queda nuevamente, fíjense, son distintas formas de hacer las cosas.
O podría decir que simplemente deje un hueco, ponga acá cliente, supongamos que 0 no es un número de cliente válido, entonces le pongo un 0 en esa posición, quiere decir que ese cliente para mí como programador está borrado, y entonces empiezan a generar huecos en la estructura. A medida que hay bajas, si yo no compacto la estructura, si yo no pongo todos los que están utilizados juntos y todos los libres juntos, se empiezan a crear huecos. Esto es muy normal y muy común. Es inclusive lo que sucede en los discos duros de un sistema operativo como Windows, por ejemplo. Empieza a haber huecos, cosas que estaban, que yo borro, empieza a haber huecos. Y también esto genera decisiones nuevas de cómo diseño la función alta, lo de agregar o lo de cargar la estructura. Nosotros hicimos un programita simple que cargaba desde la posición 0 hasta que el cliente quiere, menos del máximo. Pero si yo permito después dar de baja, borrar clientes, cuando dé de altas ahora tengo una decisión de diseño que tomar. ¿Dónde voy a cargar el nuevo cliente? Si aparece un nuevo cliente, ¿dónde lo cargo? Podría ser, bueno, tomo la primera posición libre, la 3. O podría decir, no, tomo la última que estaba ocupada la estructura original, la 17. Son distintas decisiones de diseño que puedo tomar. Esto es para jugar un poco con qué sucede en las estructuras. Normalmente hay altas, bajas y consultas. En toda estructura de datos es altas o agregar elementos a la estructura, dar de bajas o borrar elementos de la estructura y consultar elementos de la estructura. Son las operaciones más típicas. Si quisiéramos resumirlas y si quisiéramos tener un conjunto de funciones, subprocesos o subprogramas con las operaciones típicas, esta sería una buena, estas 6 operaciones típicas serían funciones buenas como para desarrollar para cualquier estructura de datos, ¿no? Que nos serían útiles. Generalmente todas las operaciones sobre estructuras de datos se podrían resumir a estas 6 funciones. Una es, ¿está un elemento en un arreglo a cualquier estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Está el cliente 3040 en el arreglo clientes, por ejemplo? Entonces, esta sería un subproceso, función o subprograma que me debería devolver ¿qué? Verdadero o falso. O true o false, o 0 o 1, como quieran. Pero me debería indicar si está o no está el elemento que estoy solicitando. Es decir, una función con 2 argumentos, podría ser 3, porque acá no estoy poniendo cuál es la cantidad máxima de elementos, fíjense. Yo estoy preguntando, ¿está el elemento tal, está en el arreglo tal que tiene una cantidad de elementos tal? Se podría agregar acá un argumento más. Podría ser que faltara. Depende de cómo lo diseñe. A lo mejor el máximo es una constante. Podría ser. Otra función o subproceso útil y común es insertar. Insertar un elemento, vamos a suponer que tenemos un nuevo cliente, insertarlo y por algún motivo necesito que sea insertado en una posición determinada. No quiero que se inserte al final. Una cosa es insertar al final, como estábamos acostumbrados. El primer lugar libre lo inserto, lo pongo. Y otra cosa es que yo, por algún motivo, por ejemplo, porque está ordenada la estructura, está ordenado por número de cliente, y yo quiero insertar un nuevo cliente y sé que para que esté en orden tiene que estar en una posición determinada. Por algún motivo, yo necesito insertar un número, un cliente, algo, en una posición determinada de un arreglo. Entonces será insertar, supongamos que seguimos hablando de cliente, el cliente 1040 en la posición, quién sabe, la posición 155 del arreglo clientes. Esto también se puede llamar insertar o agregar. Pero esto insertar significa que voy a tener que desplazar todo el resto de los elementos para arriba para poder insertarlo en esa posición. Es un algoritmo a considerar. Borrar un elemento, borrar el cliente 3061 del arreglo clientes. Y ahí también fíjense que hay un montón de decisiones de diseño. Con simplemente el video anterior que vimos de arreglo ya podríamos hacer cualquiera de estas funciones. Fíjense que hay cuestiones. ¿Qué pasa si quiero borrar, si me dicen borrar el 3061 y el 3061 no estaba en el arreglo? No existía. Podría ser.
por algún error o algo, se manda a borrar algo que no existe. ¿Qué hace la función borrar? ¿Qué devuelve? Bueno, son decisiones que un diseñador o que un programador tiene que tomar. ¿Qué va a hacer si no existe? Y si existe, ¿cómo lo borra? ¿Pone un cero en la posición o compacta toda la estructura un elemento menos? ¿Mm? El mínimo de un arreglo, el máximo de un arreglo, me va a devolver el mínimo elemento, el máximo elemento. ¿Mm? Podría ser que el mínimo número de clientes, podría ser supongamos que guardo saldos de clientes, quién tiene el mínimo saldo, me va a devolver quién tiene el mínimo saldo o el máximo saldo. Y después también otra que es parecido a está el elemento tal en el arreglo. Acá te dice posición del elemento en el arreglo. Esto como que supone que está, pareciera, y pregunto, ¿está el cliente tal en el arreglo tal? Siempre hablamos de clientes, puede ser que adentro haya guardado cualquier otra cosa. Lo importante es ver que más o menos un conjunto de operaciones típicas que sean sobre estructuras, interesante para jugar y diseñar en pseudocódigo. Ahora que vemos arreglos, cómo diseñar e implementar estas estructuras en un arreglo. Y bueno, volvemos a esto original, que teníamos altas y empezábamos a dar de bajas, y podemos ver dentro de una estructura que pudiera estar parecido a esto, cómo hago para buscar un elemento, borrar un elemento, etc. Bueno, es un elemento, perdón, un video simplemente como para despertar, plantear cuáles son las operaciones típicas y para que ustedes jueguen un poquito y tengan para practicar, si quieren con arreglos, qué operaciones pueden llegar a implementar. Bueno, comenten, eh, así podemos mejorar los videos. Espero que les haya sido útil, les mando un abrazo.